es una selección que hice en función de preguntas, siempre que tratamos un tema desde preguntas más que desde un espíritu sintético, resulta más interesante. Entonces es una selección de aspectos de lo que hacemos. Y empiezo por esta imagen que en general sería la que uno pondría al final de una charla, pero me permite empezar con lo que creo que es uno de los aspectos más hermosos de la ciencia en general y de la arqueología en particular. Es una empresa colectiva. Al menos la buena ciencia es colectiva, no existe la buena investigación individual, como creo que ninguna producción verdaderamente positiva termina siendo a la larga puramente individual. Entonces, aquí hay muchas de las personas con las cuales compartimos y hemos compartido investigaciones en muchos años, no están todas, pero me interesa empezar mostrando a esta gente. Muchos de los temas que voy a presentar son generados por las personas allí presentes y todos son discutidos entre todos. Entonces, un aspecto para mí de los más hermosos de ser arqueólogo es el tener la posibilidad de hacer tu trabajo cotidiano en forma cooperativa, colaborativa, que no tengo dudas que es la mejor forma de trabajar y sin dudas es la mejor forma de aprender. Vamos a presentar el foco de lo que yo les quiero contar. Sabemos que el punto de partida es arqueología del norte de Neuquén, pero me interesa poner el foco en algo en una categoría que en términos muy generales podríamos llamar sociedades móviles. Aquí hay distintos ejemplos: esquimales, bosquimanos de África, e inclusive, ¿por qué no también pastores actuales del norte de la provincia de Neuquén? Son todas sociedades que de un modo u otro estructuran su vida en torno a la movilidad. Algunas de ellas son las que nosotros llamamos tradicionalmente cazadores-recolectores, otras no, pueden tener elementos de pastoralismo, inclusive elementos de agricultura, pero son sociedades en las cuales la movilidad es clave, y hay algo que a mí siempre me interesa resaltar. La movilidad es el tejido de conductas en las cuales se ata la vida social, la vida religiosa, obviamente la economía, conocer gente, interactuar con gente, conocer parejas, la reproducción. Todos los aspectos de estas sociedades están vehiculizados a través de la movilidad, que es un elemento fascinante, que hoy, como buenos ciudadanos occidentales sedentarizados, nos resulta quizás extraño, en algún caso divertido. Tenemos que cambiar un chip en nuestra cabeza y situarnos en un mundo de gente en las cuales todas las actividades, desde las cotidianas hasta las excepcionales, ocurren en un marco de movilidad. Podemos simplificar esta idea de movilidad en un esquema muy sencillo que relaciona tres cosas: personas. Cuando digo personas, las personas somos información de mil formas distintas. Caminos y lugares. Lugares, en un sentido geográfico puro, todos son lugares. Cada espacio tiene coordenadas y podríamos definirlo como un lugar. Pero aquí estoy pensando en un sentido, si quieren, más social, más autodefinido, aquellos espacios que la gente define como sus lugares. Los lugares donde pasa una gran parte del año, el lugar donde un veraneador se detiene en un determinado momento, o donde pasa 2 o 3 meses, o 4 meses. El lugar donde tribus, grupos que pasan gran parte del año a cientos de kilómetros de distancia se encuentran en un momento del año. Los lugares son claves, los caminos son claves y los lugares son claves. Y cuando hablamos de gente móvil, en espacios amplios, sin celulares, sin formas artificiales, de comunicación, digámosle entre comillas, mágica, los lugares son fundamentales. Porque los lugares son los nodos donde vos te podés encontrar con gente a la cual no podés llamar por teléfono para coordinar un encuentro. Entonces, los caminos y los lugares son centrales en cómo se organiza la vida de estas sociedades móviles. Entonces, yo voy a presentar distintas cosas que van de un modo u otro a esta idea de
personas circulando, información, caminos y lugares, y cómo podemos entretejer estas cosas para empezar a ver el mundo, al menos por un rato, desde los ojos, digamos, si es que pudiéramos hacerlo, obviamente no podemos, pero hacer el esfuerzo de ver el mundo desde otro lugar. Esto, para que se hagan una idea, esta es la concepción, son estudios etnográficos, de cómo los esquimales conciben el espacio en cual habitan. Esto es un espacio de Canadá, son cientos de miles de kilómetros cuadrados. Básicamente, un etnógrafo que los estudió durante mucho tiempo plantea que conciben el espacio como una red de caminos. El espacio es una red de caminos que atan lugares. No es necesariamente un espacio continuo, en el sentido, si se quiere, más occidental, de concebir el espacio como una superficie continua, que ciertamente lo es. Culturalmente, muchas veces todos estos espacios están construidos como redes de caminos que unen lugares significativos, por una razón o por otra. En esta idea de movilidad de las personas, de caminos, de lugares, hay tres ejes principales en los cuales uno podría organizar, si se quiere, y yo voy a tratar dos de ellos. Uno es la movilidad de las propias personas. En las sociedades móviles hay sociedades que tienen territorios muy pequeños, otras que tienen territorios muy amplios. Hay sociedades que viven toda su vida en la costa pacífica, por ejemplo. Hay sociedades que tienen 200 campamentos al año. Hay sociedades que tienen 3 campamentos al año. Hay una enorme cantidad de variación en una multiplicidad de ejes en términos de cómo se mueve la gente en el paisaje. Ese es un tema. El segundo tema es cómo circulan y se transmiten las ideas. Las ideas también es una forma de información. Obviamente hay un montón de aspectos de las ideas que son arqueológicamente invisibles. O sea, qué pensó la gente en el pasado cuando estuvo haciendo tal o cual cosa. Lamentablemente es muy difícil saberlo, en general es imposible. Pero tenemos vías de entrada indirectas, pero sumamente productivas, a esta idea de circulación de ideas a través de caminos y conectando lugares. El arte rupestre es una de ellas, probablemente la más directa, y aquí yo planteo una pregunta, la pregunta probablemente sugiere más de lo que voy a poder discutir, pero me interesa presentar, carroñando plenamente el trabajo de Guadalupe Romero, una discusión sobre el origen del arte en el norte de Neuquén, o al menos de lo que sabemos. Y luego, además de la gente, además de las ideas, están los objetos materiales. Cerámica, rocas, obsidianas, caracoles del Pacífico. Todos estos objetos tienen significados, van, vienen, se intercambian, se comercian, se regalan, se mantienen para uno mismo. Y a partir de algunos de estos elementos, en particular voy a discutir la idea de obsidianas, quiero poner en discusión fronteras en el pasado, no en el sentido de frontera moderna, pero sí en el sentido de frontera geográfica, y vectores de interacción, o sea, sentidos en los cuales se facilita o se dificulta la interacción humana, y no por variables geográficas, sino muy probablemente por variables sociales. Entonces, voy a pasar por dos preguntas, esta idea de qué sabemos de cómo empieza el arte en el norte de Neuquén, y esta idea sobre cómo podemos discutir fronteras y vectores, como dos vías de entrada paralelas a esta situación de caminos y lugares, y que representan algunas de las líneas que trabajamos como equipo. Bueno, para que nos situemos, ahí ven en un mapa en rojo la diagonal área sudamericana, básicamente los desiertos que tenemos en Sudamérica, que van desde el sur de Patagonia hasta la costa peruana. Y si se sitúan ahí donde está demarcada nuestra zona de trabajo, ahí la señalo, creo que pueden ver eso, es un espacio, toda esa multiplicidad de colores que ven en muy corta distancia, significa que hay alta variación. Primero topográfica, están los Andes, está la cordillera del Viento, el campo volcánico Tromen. Segundo, hay una, asociada a esta variación topográfica, hay una amplia variación climática. Ustedes saben que si se mueven desde determinadas zonas en Chile, hacen 200 kilómetros hacia el este,
disminuyen en forma tremenda las precipitaciones, con eso cambia la ecología, o sea, cambian las comunidades de plantas, en algunos sectores desaparecen los ambientes de bosque, etc. Y hay algo muy interesante, que el registro etnográfico y el registro arqueológico reciente marca que también había una gran diversidad cultural. No necesariamente en una relación uno a uno con la diversidad ambiental. No quiero ser determinista, aunque no tengo problema, digamos, en serlo, pero es muy probable que esta diversidad geográfica haya servido como base para que se exprese un montón de diversidad lingüística que es conocida, de diversidad cultural, de diversidad tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un espacio desde el punto de vista de un arqueólogo, que ¿qué quiere un arqueólogo? Entender la diversidad en el pasado. Es fantástico. Es un espacio fantástico porque estás en un lugar y haces 100 kilómetros y encontrás una realidad ecológica y muy probablemente cultural también distinta. Entonces, en un espacio abarcable desde un punto de vista práctico y metodológico, podemos capturar muchos niveles de variación humana. En ese sentido, para mí, desde siempre, y esto va a toda la provincia de Neuquén, en realidad es fascinante en términos culturales. Partamos de la base de que es impensable la provincia de Neuquén sin el correlato de Chile del otro lado. En el pasado es un hecho que era así. Eran en mayor o menor grado universos conectados, que constituyen para mí un conjunto geográfico de un interés global, único, mundial, no tengo dudas. Y este es un ejemplo, esta foto fue tomada en un trabajo de campo con Roberto Campbell, que creo que está aquí. Vamos a discutir algo de trabajo de Roberto. Esto está tomado desde la cordillera de Nahuel Buta, en Chile, mirando hacia Argentina. Lo que ustedes ven en el horizonte es la cordillera de los Andes, con algunos volcanes neuquinos, y si ustedes dan la vuelta en este lugar, sin moverse un metro, ven el Océano Pacífico y ven la isla Mocha. Estamos a la latitud de la isla Mocha. Entonces a mí me resulta fascinante que uno hace un giro de 180 grados y estás viendo un espacio que es básicamente de estepa patagónica neuquina y girás y estás viendo el Océano Pacífico. En esa escala de diversidad y de conectividad estamos pensando, ¿sí? Espacios muy cercanos, espacios que para sociedades móviles eran perfectamente transitables en el transcurso de unos cuantos días, unas semanas eventualmente. Obviamente, transitabas un montón de territorios sociales distintos, eso seguro. Pero esta foto para mí transmite eso, esa magia, digamos, de este espacio. Que si vas a otros lugares del mundo realmente no es así. Tenés que desplazarte cientos de kilómetros hasta llegar a una situación geográfica tan distinta. Bien. La otra cosa fascinante de la arqueología, y mis colegas arqueólogos están de acuerdo conmigo, estoy seguro, es que es necesariamente interdisciplinaria. O sea, como arqueólogos, en una parte estamos obligados y en otra parte estamos deseosos de interactuar con gente que estudia el clima, con gente que estudia la lingüística, obviamente con gente que estudia la historia. La arqueología es por necesidad interdisciplinaria. Y los arqueólogos somos por necesidad, o tratamos de ser por necesidad, digámosle, políglotas científicos, en el sentido de tener la capacidad de hablar con otros colegas y al menos entender qué nos quieren decir, aunque no, obviamente son disciplinas que no manejamos. Bueno, el estudio del cambio ambiental en los últimos 15.000 años es uno de esos campos para mí fascinantes de trabajo. En los últimos 15.000 años hemos tenido tanto cambio ambiental como cultural. Hemos pasado del Pleistoceno final, glaciaciones, a periodos ultracálidos y áridos, etc. Esto está tomado un trabajo de Eugenia de Porras, que está ahí abajo abrazando una madriguera de roedores fósil. No me interesa que vayan al detalle. Si quieren, miren ahí esos colores naranja y esos fueguitos. Significan periodos de los últimos 17.000 años que fueron muy secos y muy áridos. En azul y en verde, muy húmedos y muy fríos. En concreto, hay un montón de evidencia de un montón de lugares de los Andes, esto ya trasciende Neuquén, que muestra que periodos entre 8 y 5.000 años atrás, lo que llamamos el Holoceno medio, fueron muy secos y áridos. Hay aquí gente presente, Fito, Gustavo, que han discutido mucho el significado de este periodo en el Mendoza, bueno, y voy a ir brevemente a eso.
En síntesis, los humanos tenemos que ser entendidos en el entorno ambiental en el cual hemos vivido, y por eso trabajamos e interactuamos permanentemente con gente que estudia esto. Eugenia trabaja con nosotros, es parte de nuestro equipo, somos nosotros parte del equipo de ella, y esta es una de las líneas de trabajo que llevamos adelante. Escenario histórico general son unas pequeñas pinceladas, para los arqueólogos probablemente ya muy conocidas. Esa es la cueva Huenul, que hemos trabajado mucho tiempo, que hoy, puede esto variar pronto, pero hoy es la evidencia más antigua, conocida y fechada bien para la provincia de Neuquén. No para el noroeste de Patagonia, pero sí para la provincia de Neuquén. Sabemos que a partir de unos 12.000, 11.000 años atrás, llegaron las primeras personas. Por un momento, hagamos el ejercicio de pensar un amplio espacio del continente vacío. Cosa difícil hoy, donde básicamente todo el planeta está colonizado. Pero era así, un amplio espacio de la Patagonia vacía, y en esta cueva Gonul excavamos unas humildes, pequeñas evidencias que marcan que entre hace 11.000 años, 10.000 años atrás, llegaron estas primeras personas. Muy poca gente, baja demografía, toda la evidencia conocida sugiere grupos de gente pequeños y que se moverían mucho probablemente en el paisaje. Comían guanacos, lo sabemos, comían algarrobo, lo sabemos, hacían artefactos líticos, lo sabemos, etc. Hay una segunda instancia, que es esta que mencionaba recién, el Holoceno Medio, entre, digámosle, a grosso modo 8.000 y 4.000 años atrás, en términos muy amplios, para los desiertos de Sudamérica, sería un periodo con menos evidencia de presencia humana. Había menos gente que en momentos previos. Y en términos muy generales, en algunos lugares fue árido, en otros lugares fue hiperárido. Obviamente en algunos lugares no fue tan árido. Pero sí fue un periodo que representó, y esto me refiero por ejemplo al trabajo de Gil y Neme en el sur de Mendoza, la necesidad de cambios estratégicos para la gente. Tuvieron que empezar a hacer algunas cosas de otro modo para poder seguir como grupos humanos viables. Y por último tenemos los últimos 4.000 años, aumento ocupacional en gran parte de Neuquén, en gran parte del norte de la Patagonia. Vamos a ver que hay un montón de cambios asociados, obviamente presencia de cerámica, arte rupestre. Este es un marco muy general. Y me interesa entrar a partir de esto al arte, que es una de las primeras líneas que mencioné, circulación de información. Esto aquí tienen en este mapa los sitios del noroeste de Patagonia más tempranos, en ninguno de los cuales hay arte rupestre asociado. Con la excepción de estas marcas, en Epuyán Grande, esas son marcas hechas en el suelo de la cueva, en la base de la excavación que hizo Eduardo Crivelli, que es lo que se considera podría ser la primera evidencia de arte rupestre fechada, porque tiene fechas por arriba, del noroeste de Patagonia. Bueno, hay toda una discusión que a mí, sin ser yo un especialista en arte rupestre, me supera, pero en pocas palabras, a diferencia de lo que pasa en Cueva de las Manos, en el sur de la Patagonia, a diferencia de lo que pasa en Australia, según dicen algunos, no hay una señal de arte rupestre clara asociada a la primera colonización humana. Si la hay, la desconocemos. Pero en todos aquellos sitios tempranos conocidos, no hay evidencias que puedan ser conectadas en forma fehaciente con esas ocupaciones tempranas. Eso podría marcar una diferencia interesante en términos de ese poblamiento inicial entre el norte y el sur de la Patagonia, donde hay clara evidencia temprana de arte rupestre en varios sitios, al menos en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. Y este es un aspecto muy novedoso, esto sí es la tesis doctoral de Guadalupe, que está presente aquí y que después puede responder preguntas. Esto que ven ahí, esas especies de peiniformes serían técnicamente, son 4 motivos que estudios químicos que hizo Guadalupe identificaron como hechos con carbón vegetal, cosa que es rara, podríamos decir. Gran parte de los motivos conocidos están hechos con pigmentos minerales, en síntesis, con sustancias no orgánicas que no podemos fechar. En concreto, ¿por qué?
cuesta tanto saber la antigüedad del arte rupestre? Porque no hay forma de fecharlo fácilmente, salvo cuando tenés carbón. El carbón es una sustancia orgánica y podés fecharlo. Ahí está Guadalupe fechando, muestreando motivos de arte rupestre en la cueva Huenul. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bien. Para los cuales obtuvimos 4 fechas carbono 14, o sea, fechas carbono 14 obtenidas directamente para arte rupestre en las paredes de la cueva. Y contra toda expectativa nuestra, que era básicamente, probablemente, últimos 2000 años, lo que uno tiende a pensar que engloba casi todo el arte rupestre, obtuvimos fechas de 7700 años atrás, 6000 años atrás, 5500 años atrás y casi 4000 años atrás. Fascinante. Fascinante por varias cosas. Primero, por lo temprano. Segundo, porque es diacrónico. Estamos hablando de algunos miles de años. Y tercero, por la homogeneidad estilística de estos distintos motivos rupestres que la gente plasmó en esta cueva hace tanto tiempo. Hay pequeñas diferencias, uno podría discutir si son más o menos importantes, pero hay un estilo básico, hay un motivo básico que se repite a lo largo de unos miles de años, probablemente casi 3000 años. Fascinante, sinceramente. Este es un trabajo reciente, vamos a simplificarlo. Lo que ustedes ven en azul allí sería, si uno toma todos los fechados radiocarbónicos para ocupación humana y los pone todos juntos en un gráfico, podrías armar una curva de cómo fluctuó la población humana en los últimos 15.000 años. Este gráfico que ven a la derecha es para la diagonal árida sudamericana en su conjunto. Y hay un trabajo de modelización que hizo un colega, Adrian Timpson, que define que hay básicamente 3 etapas, más allá de las pequeñas curvitas que ustedes ven ahí en azul, hay 3 etapas del poblamiento. Y la etapa que nos interesa en este caso es la del medio, que pueden ver ahí como una línea plana, roja. Eso significa que durante entre 4 y 5.000 años, la población humana ni creció, ni se achicó en forma significativa. Lo cual es raro. En general, la población humana tiende a crecer o a tener problemas y a achicarse. Podríamos discutir mucho qué significa esta estabilidad durante miles de años en la población humana. Mi interpretación personal, quizá algunos puedan coincidir, es que eran poblaciones que estaban en algunos aspectos en problemas. Esto es más pensable como grupos humanos pequeños que se hacen más pequeños, que desaparecen, que están cambiando de lugar. Esto, recordemos, en un escenario de alta aridez, en un escenario donde no habría agua, en una gran parte del paisaje árido, con todo lo que eso significa en términos de movilidad humana. Y es en ese escenario temporal donde tenemos posicionada temporalmente la primera evidencia fehaciente de arte rupestre en el norte de Patagonia. Y vuelvo a la idea de lugares. No está en cualquier lugar. Está en la cueva Huenul, que más allá de que sea en la cueva Huenul, es un reparo rocoso de características, una cueva, digámosle, de características excepcionales en el paisaje neuquino, que combina un montón de evidencias raras, no necesariamente un montón de ocupación, pero sí un montón de evidencias raras. Entonces hay un montón de elementos que podemos poner en discusión para pensar que ese fue un lugar que en un periodo difícil, árido, con muy poca gente, muy dispersa, lejana entre sí, si se quiere con problemas de comunicación, con problemas de conexión, y donde la conexión lo es todo, porque necesitas estar en contacto con gente para sobrevivir, en pocas palabras. Bueno, es en ese momento en que aparece la primera evidencia clara de arte rupestre, con el elemento fascinante de que permanece, al menos lo que tenemos, en forma bastante estable durante miles de años. Voy a tomar un poco de agua. ¿Qué tenemos en la cueva Huenul en el Holoceno Medio? Casi no tenemos evidencia ocupacional, digámosle evidencia doméstica, evidencias de comida. Casi no hay nada, hay evidencia muy temprana o tardía. Lo que tenemos, además del arte rupestre, es solamente esa estructura de pozo que ven ahí, componente 3,
es un pozo relleno de material vegetal pintado con ocre rojo. Esa es básicamente la única evidencia en estratigrafía. No significa que no haya más, quizá hay que excavar más, pero hemos excavado unos cuantos metros cuadrados y eso es todo lo que hemos encontrado en estratigrafía en este periodo de tiempo en el cual se hizo el arte rupestre. Entonces estoy seguro, esta es mi hipótesis mental, lo hemos charlado mucho también con Guadalupe, con Karina Llano, que estudió las plantas, y con muchos de los chicos del equipo. Este habría sido un lugar clave para el mantenimiento de las redes sociales humanas en un momento de alta dificultad. Y ahí puede haber un rol fundamental del arte rupestre como modo de transmisión de información, como modo de conexión de gente dispersa en un paisaje amplio, árido, fragmentado. Creemos que todo esto, digamos, más allá de todo esto que digo, siguió habiendo ocupación humana en los desiertos. El trabajo de Fito y Gustavo, por ejemplo, muestra que en lugares de Mendoza hay ocupación humana, pero cambia la distribución de los sitios, cambia el tipo de evidencias. Yo estoy convencido de que es un momento en el cual la gente tuvo que cambiar sus estrategias de movilidad, de tecnología, probablemente de subsistencia, sin duda de redes sociales, para ser viables. Y de algún modo podríamos decir que se logró, quizás. Pero no tengo dudas de que las redes sociales que imperaron en este momento fueron distintas a las anteriores y fueron distintas a las posteriores. Y las redes sociales posteriores, también desde el arte rupestre, las podríamos identificar ya con una instancia en la cual el paisaje del norte de Neuquén se empieza a demarcar, si consideramos hacer arte rupestre como demarcar un paisaje en forma más sistemática. Empiezan a surgir los estilos conocidos, paralelas, pisadas, etc. Aquí tenemos algunos de estos motivos clásicos de la cueva Huenul por sobre los motivos que hemos fechado por carbono 14, con lo cual tenemos el elemento de interés que estos motivos rojos, por ejemplo, son posteriores a 3.000 años. O sea, tenemos también evidencia temporal relativa para motivos que no podemos fechar en forma directa. Entonces esta para mí es un momento de redes sociales distintas, de un paisaje muy colonizado, de mucha más densidad de gente, mucha más densidad de contactos, mucha más densidad de información circulando. Donde los problemas empiezan a ser otros probablemente, pero no la baja densidad demográfica humana. Y esto es unos pequeños ejemplos de este. Aquí he visto que está Teresa Vega y bueno, alguna gente que no alcancé a ver en la lista. Están estudiados por ellos de Colomichicó, estudiados por Jorge Fernández, por Schobinger. Aquí algunas de estas fotos son del sur de Mendoza. Básicamente lo que empezamos a ver luego es motivos muy estandarizados, que pueden estar grabados, que pueden estar pintados, que aparecen en una amplia superficie que llega a la región de Maule en Chile, al menos a su región cordillerana, y que está hablando de redes amplias y redes con más densidad de información circulando que aquella que creemos que estaba circulando antes. Entonces, el arte rupestre nos da una vía de entrada, desde mi punto de vista, hermosa al significado de lugares en términos de cómo se conectó la gente en distintos momentos del tiempo. Y estas son algunas de esas evidencias de la cueva Huenul, tardías también, que empiezan a marcar que ya el arte rupestre se empieza a plasmar en un montón, el arte rupestre, no, perdón, el arte, digámosle entre comillas, en un montón de sustratos. Motivos semejantes, dibujos en huesos, calabazas pirograbadas, bueno, pigmentos aquí, minerales en trabajo de preparación para hacer pinturas, maderitas con motivos geométricos, bueno, caracoles del Pacífico, etc. Hay un montón de evidencias de la estratigrafía de estos sitios, ya de momentos tardíos, que hablan que estas redes de arte rupestre ya se expresaban en un montón de sustratos más allá del arte rupestre en sí mismo. Podríamos agregar en tiempos más tardíos cosas como los ponchos, por ejemplo. Bueno, aquí hago un salto temático y voy al segundo tema. Quiero llegar a la discusión, como les dije, de fronteras y vectores de circulación humana. Esta es una de las líneas
que en el equipo trabajamos con Victoria Fernández, Agustina Rubini, bueno, mucha otra gente, también gente de aquí de Mendoza, desde hace muchos años. La obsidiana, probablemente todos lo saben, es un vidrio volcánico, una roca volcánica de textura vítrea, que los arqueólogos amamos, tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Más allá de porque brilla y porque es linda, la amamos porque podemos caracterizarla químicamente y porque podemos saber de dónde viene, por ejemplo, una punta de flecha que aparece en el medio de la nada, podemos atar ese artefacto, esa punta de flecha, esa lasca, a un lugar de procedencia de esa roca. Eso es algo hermoso. Entonces, continuando trabajos que se vienen desarrollando en Mendoza, nosotros hace ya más de 10 años empezamos con un programa de primero entender las fuentes de obsidiana. Básicamente, ¿dónde está naturalmente, geológicamente disponible esta obsidiana? Que son los lugares a donde la gente tuvo que haber ido a buscarla. Y así tenemos este caso, ya muy conocido desde el trabajo de Sellenfreund, en fines de la década del 90, Laguna del Maule, en el límite entre Argentina y Chile. Esta obsidiana, que llamémosle Laguna del Maule, en términos genéricos, está también en Neuquén, en la Laguna Negra, está en Mendoza, Laguna Fea, al revés. Es muy probablemente la fuente de obsidiana más grande, no necesariamente la mejor, pero sí la más grande. Son coladas de obsidiana, son bloques enormes de obsidiana. Ella es una que hemos caracterizado, que también Laura Salgán, que probablemente estaba aquí, no estoy seguro, ha estudiado y está estudiando. Esta es una segunda fuente, Ruta 40, entre Barrancas y Butarranquil, Cerro Buenul, pequeños nódulos, pero de excelente calidad, obsidiana de excelente calidad y químicamente muy distinta. Otro punto del paisaje. Esta es la que hemos dado en llamar Laguna del Maule 2. Esto está en las tierras bajas, cerca de la confluencia del río Barrancas y del río Grande, donde nace el Colorado. Otro tipo de obsidiana. Este mapa que ven aquí, son puntos donde hemos hecho, entre comillas, trabajo geológico y donde hemos encontrado distintos tipos químicos de obsidiana naturalmente disponibles. Empezamos a armar un mapa de disponibilidad de rocas al cual tiene que ir la gente. Mapa que obviamente se articula con lo que se sabe de las obsidianas en Chile, con lo que se sabe de las obsidianas en el sur de Mendoza. La gente no respetaba fronteras de este tipo, entonces tenemos que entender todo, en pocas palabras. Estos son una serie de puntos de trabajo geológico, geoquímico, con presencia obsidiana en el norte de Neuquén, son un montón. Este es una parte del equipo en Mendoza. Ahí está Mike Glasscock sentado, que es el especialista, digamos, con el cual trabajamos nosotros en obsidiana. Y esto que ven ahí, esta especie de pistola manual, es una máquina de fluorescencia de rayos X que permite caracterizar químicamente un artefacto o una pintura sin generar ningún tipo de destrucción. Eso es clave. Es un método relativamente poco costoso y no destructivo. Y es un método que hemos aplicado a obsidianas y que te permite armar gráficos como estos, donde estos son elementos químicos, estroncio, ruidio, bueno, cesio, etc. Y cada uno de estos círculos es una fuente, o sea, un punto del paisaje con obsidianas. Y vemos que químicamente son distintos. Esto, para que se hagan una idea, es el mapa de disponibilidades naturales de obsidiana. Y luego lo aplicamos para entender de cuál de estos círculos vienen nuestros artefactos, las puntas de flecha, las lascas, etc. Bueno, este es un trabajo reciente nuestro, donde estas elipses de color marcan las zonas de disponibilidad de estas rocas. Al menos las conocidas hoy. En amarillo Cerro Buenul, en verde la que históricamente se llama Laguna del Maule 2, que no hemos encontrado en Laguna del Maule hasta ahora. En blanco Laguna del Maule 1, en Laguna Negra, en Laguna Fea, muy probablemente en Chile, y aquí en rojo la obsidiana Barbarco, que ha publicado Victoria Fernández
recientemente. Entonces este es nuestro mapa más actualizado de dónde están disponibles naturalmente estas rocas. Básicamente los lugares a los cuales la gente debería haber ido para aprovisionarse de ellas. Trabajo en cuestión. Bueno, como parte de nuestro programa de caracterización, y esto está en la tesis de Agustina Ruggini, que está terminando en este momento, aplicamos este método de fluorescencia de rayos X a un conjunto enorme, podríamos decir, de esta localidad, Barrancas Butarranquil. Ese rectángulo que ustedes ven ahí abajo, 1109 artefactos líticos de obsidiana, es mucho, procedentes de un espacio prospectado en forma muy sistemática. O sea, esto es lo más cercano que tenemos a una muestra representativa de cómo usó la gente las rocas en el pasado. Contexto de superficie, estratigrafía, contextos tempranos, contextos tardíos, instrumentos, desechos, núcleos, lo que se les ocurra. Y de estos 1109 artefactos, 1030 son, como uno podría esperar, del tipo Cerro Buenul, que es el que está ahí. En todos estos 3 pisos altitudinales que ustedes ven ahí, eso es la localidad de Barrancas Butarranquil, de los espacios altos a los bajos, hay disponible de un modo u otro esta obsidiana Buenul. Y obviamente la gente usó esa obsidiana a fondo. Luego tenemos la laguna del Maule 2, también llamada Río Barrancas, que es esta verde aquí, que está disponible en ese casi 6%. No es poco, y tampoco es sorprendente si contemplamos que al estar disponible en el río Barrancas, Colorado, estaba cerca de la localidad Barrancas Butarranquil. Y por último tenemos en un 1,4% esta fuente blanca de arriba, Laguna del Maule 1, Laguna Negra, que es la que es verdaderamente una evidencia de contacto con las tierras altas, porque ya sabemos que la Laguna del Maule 2 no lo es, está abajo. Y solo un 1,4% de esta muestra de 1000 y tantos artefactos sistemáticamente caracterizados viene de arriba. Esto está hablando, obviamente merece mucha discusión, no es algo resuelto, pero desde mi punto de vista sugiere que los circuitos estacionales de movilidad no iban hasta allá arriba, que eran más acotados, que probablemente iban a tierras altas más cercanas. Y hay un último elemento que me interesa, que es que hay un montón de otras fuentes de obsidiana. Y en este conjunto de 1109 artefactos tenemos 0. Cero obsidiana alpeseño, 0 obsidiana Portada Cobunco, 0 obsidianas de Neuquén, del sur de Mendoza, de Chile. 0. ¿Sí? Y acá hay lo que yo me atrevería a plantear como una anomalía en los datos, una anomalía en el sentido de que es algo que hay que explicar en los datos que tenemos hoy. Aquí en el centro de Neuquén ustedes ven la fuente que ha publicado Chuck Stern y otra gente, Portada Cobunco. Una fuente obsidiana muy grande, muy buena. Esta es alguna de esas obsidianas, distintas características, translúcidas, veteadas, atigradas. Una de las fuentes de obsidiana más importantes, en términos de su magnitud, de la provincia de Neuquén y del noroeste de Patagonia en general. Esta obsidiana aparece representada en sitios arqueológicos por todas partes. Pero miren la flecha roja hacia el norte. No aparece representada 0, y enfatizo el valor, 0 artefacto de esta obsidiana de Portada Cobunco en el norte de Neuquén, en todos aquellos espacios que nosotros hemos trabajado. Algo maravilloso de esta obsidiana, y aquí me voy al trabajo de Roberto Campbell, aquí presente. Hacemos un salto geográfico, vamos a la isla Mocha, Océano Pacífico, Chile, un ambiente culturalmente distinto, totalmente distinto, con elementos de agricultura, de metalurgia, montículos, probablemente ceremoniales, que es eso que ha publicado Roberto, que ustedes ven allí en la foto, y donde encontramos obsidiana de dónde, sí, de Portada Cobunco. Esto lo ha publicado Roberto y coautores recientemente, que está presente aquí. Esta obsidiana de Portada Cobunco llega a la isla Mocha como artefactos, llega hacia el este a estos espacios de Aucamahuida, que es algo que hemos publicado recientemente con Diego Rindel y con Iván Pérez,
llega ampliamente hacia el sur, aparece representado en multiplicidad de lugares, en muchos casos en alta densidad. Y sin embargo, en lo que es probablemente la muestra arqueológica más grande caracterizada a nivel geoquímico, no aparece. O sea, cero obsidiana deportada a Cobunco en el norte de Neuquén. Que para mí da pie perfecto a pensar una hipótesis de fronteras sociales. No geográficas, porque no hay ninguna barrera a la circulación humana, no hay nada que hiciera que haya baja circulación, digamos, desde Cobunco hacia el norte de Neuquén. Pero sí es probable que haya habido fronteras, no en un sentido estático ni rígido, pero sí en un sentido de baja conectividad. La conectividad humana puede funcionar mucho en un sentido y poco en otro. Vemos que funciona ampliamente hacia la isla Mocha, hacia el sur, hacia el este, y sin embargo no parece ser el caso hacia el norte. Esto también viene del trabajo de Roberto. Estas son las puntas de flecha atigradas, así se las conoce, que aparecen en la isla Mocha y que vienen de esta fuente de obsidiana hermosa de Neuquén. Esto es fascinante. Fascinante si piensan que implica el traslado a lo largo de más de 300 kilómetros, cruce de la cordillera de los Andes, bosque, océano Pacífico, navegación e inserción de estas puntas de flecha en los sistemas sociales de la isla Mocha. Mientras que hacia el norte hablamos de 100, 130, 140 kilómetros y no hay nada de eso. Expectativas, surgen preguntas para, por ejemplo, comparar arte rupestre, comparar otras líneas de circulación de cosas y de información. Y a mí me surgen expectativas directas para diferencias y semejanzas entre estos espacios. Bueno, este es también un trabajo reciente de Roberto y coautores, con una síntesis del arte rupestre en Chile, arte rupestre fuertemente desconocido, casi que diría hasta ahora, que claramente hay que avanzar en comparar con lo que sabemos del arte rupestre en el norte de Neuquén, en el centro de Neuquén, para empezar a armar este mapa de caminos, de conexión de lugares, de circulación de gente y de circulación de información. Tenemos un montón de piezas dando vueltas, tenemos que ponerlas en conexión para empezar a entender mejor cómo funcionaron estos sistemas sociales. Y este arte rupestre es plenamente comparable con cosas que vemos, por ejemplo, en las obsidianas, y con cosas que vemos en otros indicadores más. Bueno, espero que no se hayan aburrido, estoy llegando al final. No sé qué son estas rayas rojas que estoy viendo aquí, pero no importa. Me reservé esta última imagen para lo que en el título de la charla llamé como los desafíos. Estos desafíos no son desafíos específicamente académicos ni científicos. Son mucho más profundos, me atrevería a decir, mucho más importantes y mucho más complejos. Nosotros somos apasionados de la arqueología, todos los que están escuchando aquí, gente de museos, de los pueblos, de los lugares, todos tenemos afecto de un modo u otro por el patrimonio cultural del norte de Neuquén, de Patagonia en general. Entonces esto que les voy a decir, digamos, nos resulta sensible y nos resulta cercano a todos. Hablo de estos aspectos del patrimonio como un desafío, ¿por qué? Porque son cosas que claramente aún no se han logrado. Aún no estamos en la etapa en que la gente sienta el patrimonio cultural como un bien propio y como un bien compartido. O sea, es de todos, pero no a título individual. Es de todos, pero a título social, a título de comunidad. Estamos lejos de sentir eso porque, como buenos conocedores del campo, ustedes lo saben, los sitios arqueológicos son dañados regularmente, son ensuciados, son excavados, se venden materiales arqueológicos, hay multiplicidad de problemas. Sé que con la gente con la cual trabajo, con Claudia, por ejemplo, desde hace años se lucha y se ha mejorado y se ha caminado muchísimo para empezar a solucionar estos problemas. Pero tenemos un tema ahí de educación. O sea, tenemos un desafío de educación que dar y que resolver para que todos, empezando por los chicos y chicas, niños, niñas, sientan que el patrimonio es un bien que tenemos que compartir, que tenemos que conocer,
para eso dar paso al segundo nivel, que es evitar su destrucción, revalorizarlo de múltiples formas, que sería algo que podemos asociar a protección y preservación de ese registro. Entonces, educación es el primer desafío, fuerte, difícil. Protección y preservación es el segundo. Y el tercero, que es un desafío en el cual muchos de nosotros estamos trabajando, es que esto no sea simplemente algo que tenemos bien protegido para que esté, sino que se pueda transformar en un eje de desarrollo económico y social y cultural que se agregue a los escasos ejes de desarrollo que hay hoy, por ejemplo, en el norte de Neuquén. Petróleo, algún otro que desconozco, ganadería. El patrimonio cultural, tangible, y también el intangible, la transhumancia, las cantoras, tiene, no solo puede, tiene que ser uno de los ejes de desarrollo de la gente, para que los niños de un montón de estos pueblos no se vayan, no terminen todos viviendo en las mismas ciudades, que puedan, ¿por qué no terminar haciendo su vida y viviendo bien y viviendo felices y viviendo orgullosos a partir de estos aspectos del patrimonio? Y nosotros hay dos ideas que venimos trabajando lentamente porque son procesos arduos. Uno es el Parque Arqueológico Huenul, que ese podría ser un lugar significativo, no solo en el pasado, sino también hoy, inclusive en términos de desarrollo humano. Y luego, que esto es algo que Claudia, Carlos, el ministro, etcétera, trabajan, Teresa Vega, etcétera, el norte de Neuquén tiene todos los elementos para fortalecer una red de sitios patrimoniales e históricos. Algo que el Parque Colomichicó empieza a realizar, pero algo que tiene muchísimo potencial de crecer, muchísimo potencial de expandirse geográficamente, de incluir más gente, y básicamente no tiene techo. Se puede llegar a la gente de todo el mundo con estas cosas. Gracias. Con esto termino. Les agradezco muchísimo. Espero que no haya sido muy aburrido. Bueno, muchas gracias, Ramiro. La verdad que fue una síntesis muy contundente, me parece, de los años de trabajo en la zona. Hay algunas preguntas, los que quieran hacer, pero bueno, acá Mónica te agradece, un placer verte y escucharte. Gracias, Mónica. Bueno, yo rompería el hielo entonces con una pregunta. Pues siguen llegando las felicitaciones. ¿Sí? Yo rompería el hielo con una pregunta, por ahí que profundices un poco más en qué pasa ahí con el arte rupestre de Huenul en este momento en que el sitio no está siendo utilizado aparentemente como un lugar de actividades domésticas, ¿no? Bien. ¿Estás ahí vos, Guadalupe Romero? Sí, obvio. Me encantaría dar pie a que responda Guada, que es la que lleva adelante la línea. Después yo complemento. A ver, ¿me escuchan? No te vemos, Guada, ¿eh? Te escuchamos, pero no te vemos. Sí. Pero estoy sin tachar el video. A Pero ver. está compartida tu pantalla. Esperen que voy a dejar de compartir, a ver. Sí. Dale. Bueno, la cotidianeidad del Zoom. Estoy... dejar de compartir, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, un poco retomando lo que dijo Ramiro, la verdad que realmente fue una sorpresa para nosotros ver fechas del Holoceno Medio. O sea, cuando mandamos al laboratorio, viste, estábamos re ansiosos y dijimos, bueno, ¿qué va a venir? Va a venir el Holoceno Tardío, que es donde tenemos la mayor intensidad en las ocupaciones humanas en toda la región, en el sitio en particular, que es hasta donde venía siendo asignado la mayor cantidad del arte rupestre también de la zona. Y después recibir esos datos, la verdad que nos sorprendió. Por suerte, bueno, nos vinculamos con científicos y laboratorios de primera línea, entonces estábamos seguros, hicimos un montón de datos, que bueno, por cuestiones de tiempo Ramiro no amplió.
análisis súper complementarios a la parte antes de fechar y demás, en términos arqueométricos. O sea que los datos estábamos seguros que estaban bien. O sea que, bueno, no había nada más que hacer que pensar. Pensar en una explicación. Y la verdad es que lo primero que lo pensamos fue por el lado de pensar el arte rupestre con este rol, en este momento en el cual debe haber sido súper complejo, o sea, en general era complejo habitar este tipo de ambientes, pero en este momento en particular, donde sabemos que hay momentos de aridez extrema y demás, encontrar estos motivos ahí, creemos que por ahí tuvo que ver con eso, con de alguna manera que el arte estuvo funcionando como un medio para, a partir de la circulación de información, seguir conectando gente. A veces hay autores que dicen que no necesariamente por ahí, cuando trabajan sobre etnografías y demás, lo que recolectan es que por ahí la gente decía, no, bueno, como que el principal objetivo no era ir a pintar por ir a pintar. Entonces, a veces también esto que decimos en sociedades móviles, ir a pintar, bueno, implica moverse por el paisaje, implica interactuar con un montón de gente a lo largo de esos caminos, implica ver y actualizarse sobre el estado de recursos, que por ahí uno no visitaba hace un montón de tiempo y demás. Entonces, como que sin duda hay que entenderlo en ese sentido, en términos de ir a pintar como un motor para moverse por el paisaje, al arte rupestre como un medio para conectar gente, para que circule información, porque sabemos que en última instancia, al igual que en la sociedad actual, la información es un recurso. En base a datos, nosotros tomamos decisiones sobre dónde nos quedamos, ya sea en nuestras vacaciones, digamos, dónde nos quedamos a dormir, dónde vamos a comer, cuánto tiempo nos quedamos. Para todo eso vamos monitoreando un montón de cosas, e interactuando con un montón de gente y recopilando información, o sea, sin hacer una analogía directa, digamos, pero los humanos necesitamos de información para organizar nuestra vida. Y la verdad es que, digamos, a mí particularmente me encantó realmente que dieran las fechas de ese momento, porque creo que también jerarquiza el rol del arte rupestre en esta discusión, porque esta es una discusión que se venía dando hace muchos años también en la arqueología de zonas desérticas, pero también, digamos, enfocada en otras líneas de evidencia. Y el hecho de que tuviéramos motivos de arte rupestre pintados en este momento, creo que contribuye a jerarquizar el aporte de esta línea de evidencia, y de hecho, si no hubiera sido por el arte rupestre, el registro estratigráfico, es decir, lo que quedó sedimentado en la cueva, no nos estaría hablando de este momento. O sea que, gracias al arte rupestre, de alguna manera pudimos visibilizar toda una etapa en la ocupación milenaria de Neuquén que si no hubiera quedado, digamos, no hubiera quedado registrada en los sedimentos. Por eso, para terminar, vuelvo a lo que decía Ramiro también, esta cuestión de la interdisciplinaridad y de abordar muchas líneas de evidencia. Entonces, por lo menos en el caso del arte rupestre, que siempre lo encontramos por fuera de la estratigrafía, es fundamental excavar sitios con arte rupestre, es fundamental estudiar todas las líneas de evidencia que encontramos en esos sitios para justamente poder contextualizarlo. Con eso más o menos... Sí, gracias, Guada. Acá, ¿querías agregar algo, Ramiro? No, perfecto lo que dice Guada. Para mí hay un elemento que hay que ayuda a visualizar esto. Es un espacio muy grande, muy poca gente en el Océano Medio, un momento climático difícil, y vos necesitas encontrarte con gente, porque necesitas casarte, intercambiar comida, intercambiar información, tenés parientes, tenés amigos, la gente en el pasado también tenía amigos. Y la presión geográfica para poder encontrar gente en esa circunstancia demográfica es alta. Y en esos momentos, sobre todo, los lugares son clave. Los lugares de encuentro. Y lugares de encuentro que tienen que estar sancionados, digamos, culturalmente desde antes, desde siempre. Entonces, que aparezca esta evidencia de este arte rupestre, estilísticamente continuo en el tiempo, en ese periodo de aridez de una población que está estable o que está decreciendo, para mí, y para Guada en realidad, tiene un significado social y humano
muy fuerte. Bien. Bueno, acá Juan Pedro Lardet pregunta si el instrumento de fluorometría es similar a un espectrómetro de rayos X. En realidad es más sencillo. El espectrómetro, sin yo ser un experto total en esto, el espectrómetro es un instrumento de mayor complejidad. Esto es fluorescencia de rayos X, es un instrumento de baja complejidad, de hecho es un instrumento de bajo costo, con lo cual no, tiene menos complejidad. Probablemente no conozco el detalle del que vos mencionás, probablemente ese equipo pueda dar datos semejantes, pero es distinto. Bien. Bueno, Gustavo Lucero pregunta si encontraron puntas similares a las de Isla Mocha, porque por lo que se observa serían puntas con morfologías con escotadura, sin pedúnculos, confeccionadas en otras materias primas. Sí. ¿Sí? A ver, no sé si se entendió la pregunta. Sí, es buena pregunta. Nosotros regionalmente, ahí hay un tema interesantísimo. En el norte de Neuquén, al menos no hay en ningún tipo de abundancia ese tipo de puntas de proyectil. Hay un montón de puntas de proyectil, de distintos estilos, pero no de ese estilo en particular. Ahí hay un tema, bueno, de discusión interesante de que Roberto Campbell, que está por ahí conectado, pero digamos de si se están intercambiando, claramente estas puntas llegan a la Isla Mocha, yo creería, por intercambio. No necesariamente por gente que se trasladó toda esta cantidad de kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que se está intercambiando? Si las puntas manufacturadas, con un estilo de otro, o la roca. Bueno, es una discusión, pero no es un estilo de puntas de proyectil semejante al del norte de Neuquén. Que hay varias, pero no de ese tipo. Bien, bien. Bueno, Cintia del Museo La Escuada pregunta, bueno, algo que quizás empezaron a anticipar en la pregunta anterior, si vinculan la representación artística de Huenul con algún tipo de ritual sagrado, o es del quehacer cotidiano. Esa es la pregunta de Cintia. Bueno, yo voy a responder y después le voy a hacer la palabra a Guada, que como ella sabe más, va a ser más prudente en lo que va a responder, muy probablemente. Ya un tradicional arqueólogo suizo-argentino, Hans Schobinger, planteó la hipótesis de que era un sitio chamánico. Esa fue una hipótesis que él escribió hace décadas. Como los hay en la etnografía de un montón de lugares del mundo. Aclaremos, no inventó nada. En la etnografía de África hay chamanes, hay sitios chamánicos, hay estudios etnográficos muy detallados de las ceremonias chamánicas, de cómo se producen, de quiénes participan, del arte rupestre chamánico. No inventó algo. Sí inventó planteó una idea nueva para este contexto. Nosotros, o sea, claramente, con Guada lo charlamos siempre, yo no creo que podamos saber eso. Yo sí creo que, y acá, digamos, lo que sabemos del arte rupestre del Océano Medio es muy poco, es ese motivo, es muy difícil dar una interpretación desde eso. Del arte del Holoceno tardío hay escenas de gente tomadas de la mano, hay un montón de situaciones, de muchas personas tomadas de la mano, hay elementos que a mí, casi desde el sentido común, me hacen pensar que se están plasmando cosas, llamémosle rituales o no, llamémosle chamánicas o no, que no son parte de la vida de todos los días. Que son alguna instancia, ni me interesa ponerle un nombre, social, no sé si decir excepcional, pero sí no cotidiana. ¿Sí? Y uno podría pensar desde reuniones de gente. La gente se reunía, había sitios de agregación en el pasado. Bueno, puede ser eso o no. No me interesa tanto ponerle un nombre. Sí me interesa defender la idea de que hay elementos que sugieren que hay actividades por fuera de lo cotidiano. ¿Sí? Pueden ser religiosas, pueden ser sociales, pueden ser combinaciones. También pensemos que la diferencia entre social y religioso, que quizá para hoy en el mundo actual es muy obvia, quizás no lo era.
quizá no había ningún tipo de diferencia entre una conducta religiosa y social, o sea, lo religioso estaba en todas partes. Hay religiones que creen que todo es Dios, o sea, los árboles, los ríos. Por eso entramos en un punto fino, entras al nivel de qué tenía la gente en la cabeza, y ese es un punto difícil de acceder. Ahora, Guada, vos podés decir con fundamento. Sí, tal como decía Ramiro, es algo que discutimos mucho en el campo, y a veces, digamos, es como que a veces hay un límite entre lo que uno puede, digamos, no hay un límite para lo que uno puede pensar, pero sí a veces hay un límite puesto por uno mismo y por sus pares, sobre lo que puede decir en determinados ámbitos académicos en base a las evidencias que uno tiene. Y, digamos, tal cual así, este es un sitio ritual, eso es algo muy difícil de probar, digamos. Uno puede presentar evidencias y decir esto puede ser interpretado así, pero en última instancia no deja de ser una interpretación plausible, pero una de tantas. Y en ese sentido, trabajar con imágenes tiene ese problema, porque las imágenes, como todo sistema simbólico, son polivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pueden significar muchas cosas al mismo tiempo. Y esos distintos significados pueden estar variando, depende de la escala, depende de quién sea el observador de la imagen, depende del contexto en el que esa imagen esté presente. Entonces, como decía Ramiro, a veces es como que nosotros preferimos encarar la discusión por el lado de los potenciales roles que pudieron haber desempeñado esas imágenes en un sentido social, y eso puede incluir un montón de cosas, o sea, cuál es el factor que está cohesionando a ese grupo, si es ritual, si es identitario, bueno, digamos, puede haber muchos. Entonces es como que a veces creo que es algo que sin dudas estuvo presente porque lo hemos leído, pero es difícil encarar la discusión ahí o centrar la discusión ahí, porque en términos, digamos, arqueológicos, nosotros trabajamos con materiales, con cosas tangibles. Hay toda una parte que es inmaterial, que es esta de los sistemas de creencias, de valores, de los grupos humanos del pasado, que sin dudas los tuvieron, pero que no necesariamente esos aspectos quedaron plasmados en los aspectos materiales. Parte de eso lo podemos reconstruir, digamos, a partir de las prácticas, de cómo hicieron, digamos, de formas de hacer arte rupestre, de los materiales que usaron, de los espacios que visitaron. Pero bueno, creo que también hay que estar abiertos a mayor cantidad de información también en el futuro, digamos, así como por ahí Schobinger lo planteó en su momento con haber visitado el sitio y nada más, y hoy con más evidencias estamos viendo, no sé si ritual o no, porque no te lo puedo confirmar, digamos, pero que el Huenul fue un lugar significativo para los grupos humanos del pasado, eso sin dudas. En términos de arte rupestre, en toda la región es el que contiene la mayor cantidad, la mayor variedad, el nivel de superposiciones que vemos. ¿Qué quiere decir? Que la gente fue una y otra y otra y otra vez a pintar ahí, cuando hay sitios que están ahí nomás que tienen 5 motivos y ninguna superposición, y digamos pocas variedades, más allá de todos los elementos de adornos que encontramos, que también nos están diciendo que hay gente que está circulando información por esos medios, y probablemente esos adornos también tienen la capacidad obviamente de trasladarse, o sea que no sabemos ni de dónde venían, o si estaban en viaje a otro lado, o sea, y todo eso en Huenul. O sea, sin duda fue un lugar significativo para los grupos humanos del pasado, y como decía Ramiro, lo interpretamos como un nodo que articuló gente, que articuló espacios, y obviamente materialidades, que es nuestra vía de entrada para el pasado. Por ahora Bárbaro. Respondemos eso. Bárbaro, bárbaro. Bueno, quiero aprovechar para comentarles que comprometimos a Adam Hajduk para en breve, para que en breve nos comparta una charla también que en principio va a ser eje en el problema de la alfarería de Neuquén y Río Negro, ¿sí? Adam viene trabajando en ese tema desde hace varias décadas y bueno, en breve lo vamos a tener presente en este ciclo también. Por otro lado, Titi Ricciuto, del Museo El Charrúa de Aluminé, dice una charla inspiradora, gracias a Ramiro, Aguada. Hay que repensar los relatos museográficos en función a esta diversidad y a estos recorridos que están proponiendo ustedes.
Y por otro lado, Claudia, de La Negra, felicita por la presentación y dice si podrían mencionar la relevancia de los trabajos en toda la zona sobre nuevos sitios, para avisar sobre los hallazgos, evitar su destrucción. Bueno, voy a ir pasando. Qué gusto verlo a Titi ahí. Titi es, en ese sentido, bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero es un ejemplo de los desafíos que enfrentamos. Bueno, Aluminé con Titi ya no es lo que era Aluminé sin Titi. O sea, y esto creo que va más allá del museo. O sea, creo que empieza a irradiar en la comunidad en general. Básicamente, lo que ellos hacen en el museo para mí es uno de los ejemplos fundamentales de lo que tenemos que empezar a hacer. O sea, empezar a involucrar a la comunidad con su patrimonio, con su historia. O sea, de base, creo que tenemos que hacer eso. Y a su vez es fantástico tener en un museo a alguien que está permanentemente atento. Bueno, además, Titi, vos tenés experiencia también de trabajo con arqueólogos en el campo, etcétera, pero digamos, para nosotros como profesionales es ideal sentir que del otro lado te están pidiendo información. O sea, es muy cómodo para un científico hacer su trabajo y escribir el trabajo, mandárselo a los colegas y listo. Esto de pensar cómo repensar formas de llegar a la gente, cómo llegar con cosas que son más verídicas, si se quiere, sobre cómo fue el pasado, es un desafío mucho más grande, pero es fundamental. Entonces, para mí, digamos, desde donde yo lo veo, sería un sueño que tengamos en cada ciudad del norte de Neuquén, y obviamente de Neuquén en su conjunto, ¿no? Yo digo el norte, que es mi ámbito familiar. Algo así como el Museo de Aluminé, donde tengas gente que se esté acercando, donde tengas, digamos, algo que a mí, esto ya me voy a un tema, si quieren, humano, pequeño. Yo estoy muy cercano por años de trabajo en Barrancas y en Butarranquil, y en pueblos, lugares más chiquitos, inclusive cercanos. Y la charla que tengo con un montón de amigos, de maestras, ahí veo a Sidi Muñoz, es que la realidad de muchos chicos es muy pocos intereses. O básicamente, o me voy a trabajar al petróleo y me va bárbaro, o trato de trabajar en la municipalidad, por decirlo en pocas palabras. Creo que tenemos un desafío de darle más caminos a muchos de estos chicos. Y pienso en los chicos y las chicas porque son los que más lo necesitan, digamos. Y estoy convencido de que el patrimonio, sin ser la magia que va a resolver todas estas cosas, tiene un rol para jugar que no está jugando a pleno. Al menos en estos espacios que me resultan más familiares. O sea, creo que ese para mí es, como nosotros como arqueólogos, nuestro mayor desafío hoy es ese, hacer más publicaciones, etcétera. Está bien, lo hacemos, es como más fácil, digamos. Lograr el Parque Arqueológico Huenul, lograr redes de sitios patrimoniales, formar guías locales, que muchos de esos chicos puedan, digamos, una situación para cualquiera que haya estado en Barrancas o Butarranquil es ver en verano turistas de cualquier lugar del mundo, que pasan en bicicleta, o en moto, o en una combi, o en auto. Y están un rato y siguen. Bueno, toda esa gente podría estar recibiendo un montón de información cultural por parte de la propia gente que está ahí, que es fascinante, y le fascinaría escucharla, y estaría mucho más tiempo con algunos pequeños cambios, que son difíciles porque, sobre todo, digamos, son educativos, además de que son económicos, ¿no? Pero son educativos los desafíos. Eso con respecto a, bueno, estoy hablando acá con el ministro, Carlos, Claudio, ustedes son gente que trabaja especialmente en esto, estos son los desafíos que ustedes enfrentan. Y yo sé que ustedes el patrimonio cultural lo tienen súper presente. De hecho, acá estamos hablando con ustedes, con algo que han organizado ustedes. Pero sí creo que tenemos un enorme camino muy interesante y desafiante por delante. No sé si me fui por las ramas. Buenísimo, no. Sí, ministro. Vuelvo al tema más específico de la presentación, del grueso de la presentación, porque Estela Maris pregunta si la pieza pirograbada
¿Es un pequeño palito o es de gran tamaño? Bueno, ahí el ministro levantó la mano recién, no sé si... Ah, Sí. Sí. No, primero felicitaciones, Ramiro, y muchísimas gracias. No, por favor. Comparto lo que vos decís y un poco lo charlamos mucho con Carlos, lo charlamos con Claudia, este tema del patrimonio, que siempre decimos que nadie ama lo que no conoce y después nadie cuida a lo que no ama. Entonces la importancia que comparto con vos es de la incorporación de estos saberes y de esta parte de nuestro patrimonio cultural a la currícula, porque en definitiva la jerarquización de los saberes necesita de la incorporación curricular en el área de educación. Y necesita de justamente algo que yo aprecio mucho de lo que vos hiciste, de transformar, porque ciencia es cultura, pero para que llegue necesitamos de este lenguaje, de un lenguaje que pueda ser popular. También para que justamente si llega la identidad de los diferentes grupos etarios, ¿no? A la escuela primaria, a la escuela media. Y creo que es un desafío, ¿no? Que deberíamos, me parece a mí, desde la política pública y pensando en voz alta, realizar un congreso y tener propuestas de cómo incorporar a la currícula todo este patrimonio cultural para que realmente al jerarquizar estos saberes empecemos ese camino en un principio de cuidado, de conocimiento, de amar y de generar mayor sentido de pertenencia, y a partir de ahí también trabajar articulado con el turismo para poner en valor a todos estos sitios, ¿no? Sí. Bueno, eso sería siempre, digamos, la respuesta que, como mediante la escuela, llega a todos. Esas son las mejores respuestas. Porque obviamente todos los otros caminos son más pequeños. Y sí creo que hay un montón de material producido somos muchos arqueólogos y arqueólogas que trabajamos en Neuquén, que sería sumamente interesante buscar los mejores modos de volcarlos, por ejemplo, en una currícula que no tiene que ser ni siquiera algo gigante, pequeños contenidos, claves, donde el patrimonio se vea como un valor, ¿no? Que lo es. Sí. Juan, vos llevás el hilo de las preguntas, yo ya... bien, bueno. Bueno, Estela Maris preguntaba sobre esa pieza pirograbada. ¿Es de gran tamaño? ¿Es un pequeño palito? Esa es la pregunta de Estela Maris. Es un pequeño palito. Ese es... Guada puede... Caña, digámosle, porque tenemos a Karina Llano, que si no después nos va a retar, porque Sí. fue palito durante muchos años hasta que Karina lo pudo determinar. Y claro, es una caña que si la ves tiene 5 centímetros, así que imagínate el nivel de detalle y precisión que hay que tener para hacer un diseño pirograbado sobre esa superficie, así que es súper impresionante. Bien. Bueno, Laura Salgán, yendo al tema de las obsidianas, además de felicitarlos por la charla, pregunta, ¿cómo interpretan la baja representación de Laguna del Maule 1 en Huenul? ¿Poseen en el registro otros indicadores de uso de recursos de cordillera? Y gracias, nos agradece a los organizadores. Gracias, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Qué bueno que hayas estado acá en la charla. Es muy buena pregunta. A ver, para mí sigue siendo sorprendente esa baja. Laguna del Maule, para que se ubiquen, Laguna del Maule, la fuente ocean Laguna del Maule es la que está en el límite internacional. En el límite, digamos, entre Mendoza, Neuquén y Chile. Al menos su núcleo principal de disponibilidad. Y Barranquilla y los espacios que nosotros trabajamos no están tan lejanos. Ciento y tantos de kilómetros. Cordillera arriba, aclaremos, Laguna del Maule, ese espacio, solo puede ir quizás 4 meses al año, se tapa absolutamente de nieve en invierno, entonces tiene restricciones. A priori nosotros hubiéramos esperado mayor presencia de esa obsidiana, pero la que encontramos es muy poca, el 1 y tanto %, es casi algo incidental, podríamos decir, y para mí, al menos mi interpretación, es que
los territorios, digámosle, de todos los años de esta gente, no involucraban ir sistemáticamente hasta allá arriba y volver. Porque si hicieran eso, casi que por algo probabilístico, algunas de las puntas de flechas que confeccionaban tendrían que haber terminado llegando abajo, por dar un ejemplo. Tendríamos que tener una señal mayor. Entonces es probable que, al menos en los últimos 2000 años, estemos hablando de rangos de movilidad, de territorios, de movilidad cotidiana, más chiquitos. Lo que no significa que no hubiera vínculos menos cotidianos, porque claramente el arte rupestre en el Maule, en Chile, tiene un montón de semejanzas. Ahí hay un vínculo, digamos, el arte rupestre de Huenul, etcétera, es muy semejante al que hay en Chile directamente. O sea, ahí hay un punto de contacto con las tierras altas. Pero es un punto de contacto que tiene un significado muy distinto. Y no tenemos por el momento ningún tipo de evidencia, por ejemplo, algún tipo de madera o algún tipo de recurso comestible que podamos atar específicamente a la cordillera. Que en algún momento quizás lo haya, pero hoy por hoy no. Gracias por la pregunta, Laura. Bárbaro. Bueno, Renata consulta, además de agradecerles y decirles que fue una charla muy interesante, pregunta, ¿cómo entienden la idea de competencia entre los distintos grupos que habitaron estos espacios tan amplios? Pensando que las relaciones humanas no siempre fueron amistosas y podrían haber sido tensas. ¿El arte rupestre ayudaría a ver algo de este aspecto? ¿Querés responder, Guada? Dale, sí. Sí, a ver, como que en términos teóricos uno piensa que en estos momentos más tardíos, donde, como contó Ramiro, el espacio empieza a ser ocupado por más gente y los espacios para moverse, recordemos que esta gente se movía por todos lados, digamos, se reducen. Y parte, creo, del arte rupestre, digamos, del boom del arte rupestre que vemos en el Holoceno tardío, en estos momentos, para mí tiene que ver con eso, con un rol que está desempeñando esta evidencia en términos de eso, de regular el uso del espacio, de alguna manera, el uso social del espacio, ¿no? O sea, qué compartimos, qué no, y en base a eso hay muchos trabajos etnográficos que nos ayudan a pensar cómo, digamos, y hay ciertos, digamos, demarcaciones de lugares donde básicamente tampoco, digamos, la demarcación conlleva una defensa activa de ese territorio, y hay ciertos conflictos que se resuelven básicamente con pedir permiso, por ejemplo, en algunas sociedades que van circulando por distintos lados. Entonces, no sabemos hasta qué punto por ahí la demarcación, porque no nos olvidemos que el arte rupestre en definitiva es un espacio, o sea, tiene un anclaje espacial súper concreto. Entonces, en algún punto estas demarcaciones de determinados lugares y otros no, porque eso también es importante, digamos. Es importante dónde encontramos arte rupestre y dónde no encontramos arte rupestre, porque piensen en la enorme inversión laboral que implica también hacer arte rupestre. O sea, más allá de que implica toda una logística, como decía Ramiro, si uno va a ir a un lugar que solamente puede ir en el verano, como vemos hoy que las familias se mudan y bajan, hasta en el caso de, bueno, digamos, los materiales necesarios para hacerlo, el tiempo necesario para hacerlo, todo eso, digamos, tuvo una planificación. Entonces, necesariamente estos distintos lugares tenían algún tipo de regulación que nosotros desconocemos, pero que a partir de la etnografía sabemos que muchas sociedades resuelven con distintos niveles de interacción, a veces pidiendo permiso, a veces estableciendo vínculos entre distintas personas, ya sea a nivel de parejas o demás. Y creo que parte de esa diversidad que vemos en el arte rupestre y cómo hay determinados repertorios en un lugar y otros repertorios que comparten cosas, pero que también tienen cosas distintas, creo que nos pueden estar dando la punta de por ahí eso, digamos, como por ahí grupos distintos que de alguna manera también en un nivel por ahí más amplio, a nivel social, compartían, digamos, ciertas cosas o ciertas prácticas, y a otros niveles no, digamos. Entonces, un poco las similitudes y las diferencias las entendemos en ese sentido, digamos, también como en términos de distancia social. Gente que pudo haber estado cerca, pero también que pudo haber estado, digamos,
digamos, lejos en términos sociales, digamos. Un poco sería esa la respuesta. Bien, bien, bien. Bueno, relacionado con esto, Luis, le resultan muy interesantes las hipótesis sobre estas puntas atigradas, y pregunta, ¿qué hipótesis manejan si pueden pensar en fronteras sociales inconexas? Y además agrega un dato, que es que en Chosmalal pudo haber líticos con esas cualidades atigradas. Qué interesante. Bueno, esa obsidiana Interesante el dato de atigrada, Luis. sí, muy interesante. Esa obsidiana atigrada, que es una de las características de Portada Cobunco en el centro de Neuquén, definitivamente puede haber llegado a Chosmalal, como sabemos que llegó a un montón de lugares. Para mí hay un elemento interesante que es, esa misma obsidiana tenía un valor social determinado en la isla Mocha, que era totalmente distinto al que la misma obsidiana tenía, por ejemplo, en Naucamahuida, donde aparece. Porque es un artefacto con un montón de valor social agregado. Al llegar a, digamos, creo que no casualmente, esta que llega a la isla Mocha, por ejemplo, es la atigrada, que es muy característica, es como que vos lo ves y dice Made in Portada Cobunco, digamos. O algo así. No es una obsidiana negra más, de las cuales hay un montón. Entonces eso para mí es un tema clave. Y me resulta interesantísimo, pensando desde la anomalía, ¿por qué no está circulando en forma más sistemática hacia el norte donde trabajamos nosotros, por ejemplo? Chosmalal obviamente está hacia el norte, está bastante más cerca de Cobunco, pero sigue estando hasta el norte. Pero nosotros tenemos una muestra de obsidiana muy amplia, en la cual casi que hasta por casualidad cabría esperar que lleguen algunos artefactos de Cobunco, que está a 150 kilómetros. No estamos hablando de 1000 kilómetros. Y no hay ninguno. Entonces, para mí ahí tenemos muchas veces, digamos, desde la anomalía, en el sentido que esperás algo y no se da, te surge una pregunta. O sea, la anomalía en lo científico puede dar lugar a preguntas. Bueno, ¿qué está pasando ahí? No había interés de socializar, digámosle, hacia el norte, había fronteras sociales. ¿Qué nos muestra el arte rupestre? Son todas cosas que en realidad todavía no sabemos. ¿Hay semejanzas entre el arte rupestre del centro y del norte de Neuquén? ¿O hay diferencias también? Bueno, esas son las cosas que estamos pensando. Yo sí creo que, para mí, lo que pone de relevancia el caso de Isla Mocha es como un mismo elemento material tiene un valor social agregado que no está presente en esa misma roca en un montón de otros lugares. No sé si respondí muy bien, Luis, pero... Bien. Ahí, Carlos. Sí, yo justamente recién revisaba parte del material que hay acá. Bueno, aquí hay algo de lo que vos estás diciendo. Ajá, muy bien. Proyectil, ¿qué es de ese lado? Bueno, con Claudia la última vez que pasamos, Claudia te llevó unas muestras y ahora entiendo por qué está ese material atigrado ahí. Es parte de ese sitio, ¿no? Y bueno, también se me ocurre pensar en los agrupamientos humanos. Si no había este tipo de proyectil en el norte, quiere decir que se mantenían en ese sector y su alimentación, porque justamente es un proyectil que lo usaban para cazar, estaba en base a ese sitio, a donde se encuentra el proyectil. O sea, no se trasladaban a buscar comida al norte, se me ocurre pensar eso. Sí, claro que sí. Digamos, después uno empieza, a partir de una pregunta, empezás a ver en un montón de aspectos de evidencia, comían cosas distintas, como, por ejemplo, Adam va a hablar de la cerámica, cómo es la cerámica, hay semejanzas o no en las cerámicas, digamos, uno empieza a ver a la luz de esa pregunta un montón de evidencias. Como sea, para mí es probable que tengamos la posibilidad de empezar a aprender sobre alguna situación de fronteras sociales en algún momento, tampoco pensemos esto como algo permanente, ¿no? Que hoy por hoy desconocemos, porque no deja de ser llamativo el patrón ese. Digamos, para mí, yo ya pienso un proyecto en donde comparemos
qué muestra el arte y si muestra algo parecido o no a estas obsidianas, en términos de más o menos vectores, fluidez de circulación. Y después, una vez que vos podés decir, bueno, el arte también es distinto, bueno, ahí empiezan las preguntas de por qué, ¿no? Primero decís, ¿se da esto o no? Una vez que decís sí, bueno, ahí empezás a preguntarte por qué había. Obviamente había diferencias sociales en el pasado, había conflicto, había sociedades en conflicto, en pugna, había montones de procesos que pasan hoy, también pasaban, y sobre los cuales en general nos preguntamos poco, porque sabemos poco, pero acá para mí tenemos como una luz sobre un camino de investigación posible. Bueno, para ir cerrando, quería recordarles que vamos a continuar con este ciclo. El próximo invitado será Adam Hajduk, que se conectó a escuchar la charla de Ramiro y equipo también. Así que, bueno, agradecer la convocatoria que hubo, que fue muy diversa y amplia. Agradecer el acompañamiento de las autoridades de culturas también, del ministro, de Carlos, de Claudia. Y bueno, la solvencia de la exposición de Ramiro y de Guada también, que creo que cumplió con la expectativa de poder satisfacer la curiosidad y las inquietudes del público especializado, y también poder poner sobre una mesa de discusión desde otras miradas el valor que tiene este trabajo académico, especializado, ¿sí? Científico. Así que, bueno, muy contentos realmente. Sí, nosotros también, muy felices. Bueno, hay muchos amigos aquí. Adam, de más está decirlo, pero Adam, para todos los que trabajamos en Norte Neuquén, es nuestra eminencia. Así que es una alegría que haya estado acá presente. Adam, no le veo la cara, pero veo que está. Está ahí, y bueno, y va a ser, yo creo que un lujo también la semana que viene escucharlo. Así que bueno, sí. Nos encontramos en breve. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ramiro, equipo, y gracias a todos. ¿Sí? Gracias. Adiós. Chao, gracias.